Siempre se ha tenido la creencia que cada 100 años nace un genio que termina cambiando la historia para siempre, algo que sin duda Gravity Falls supo demostrar a su manera. En 1950 nace en Nueva Jersey uno de los futuros prodigios más grandes de la humanidad, Stanford Pines, junto a su otro hermano gemelo Stanley Pines, quienes desde pequeños siempre eran demasiado unidos y amantes de las aventuras. Incluso el símbolo que unía la relación de estos dos hermanos fue un viejo barco que se encontraron en una cueva, al cual llamaron el Stand de Guerra, un símbolo que marcaría el inicio y final de estos dos. Pero a pesar de todo esto, había un problema. Stanford había nacido con una malformación genética que lo hacía tener 6 dedos en cada mano. Por esa misma razón, desde joven siempre fue objetivo de burla para los demás, haciéndolo sentir, en sus propias palabras, como un fenómeno que se preguntaba a sí mismo si existía algún lugar en el mundo donde los seres como él pudieran encajar. Grábense esto último porque será muy importante en todo el video. Esto posiblemente haría que desde pequeño se sintiera atraído por las cosas paranormales y que eran consideradas extrañas para los demás. Pero dejando a un lado su malformación, Stanford desde pequeño demostró ser un joven con un intelecto muy superior a los demás. Y es que no es por exagerar, Stanford era conocido por ser el chico más listo de su escuela, y cada año recibía un nuevo premio por los innumerables logros que obtenía por destacar en áreas como la física, la química o la misma matemática. Todo este talento sin duda vendría con un futuro prometedor para el joven Stanford, cuando un día sus maestros quedaron sorprendidos con un experimento suyo en la Feria de Ciencias, lo que hizo que una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos centraran sus ojos en él, mandando un equipo de admisión para que examinara su grandioso experimento, algo que incluso sorprendería a su propio padre, un hombre de carácter serio y difícil de impresionar. Y no era para menos, estábamos hablando que el futuro de la familia Pines estaba a punto de cambiar para siempre. Stanford tenía la posibilidad de convertirse en el nuevo superdotado millonario de la familia, una noticia que alegraría a unos, pero a otros no tanto. Stanford y Stanley hablarían un poco sobre su futuro, mientras Stanley solo pensaba en encontrar nuevas aventuras junto a su hermano en el Stand de Guerra. Stanford tenía un pensamiento muy diferente. Sabía que esta era la oportunidad más importante de su vida, cumplir sus sueños de ser una mente brillante similar a las muchas que han dejado una huella en la historia. Pero esto no era para nada un pensamiento egoísta, ya que si en llegado caso la universidad no se sorprende con su experimento, Stanford estaría dispuesto a encontrar nuevas aventuras junto a su hermano. Aunque todo esto aparentaba que grandes cosas venían para la familia Pines, la realidad es que Stanley sabía que él no era nada sin su hermano. Total, toda su vida fue considerado un bueno para nada y dependía en gran medida de Stanford, así que triste y enojado no podía aceptar la idea de perder a su mejor amigo. Y mientras caminaba por uno de los pasillos de la escuela, se topa con el experimento de Ford, el responsable de todo lo que estaba pasando, y llevado de la ira, golpea la mesa haciendo que accidentalmente la máquina se terminara estropeando. Aunque no fue su intención, Stanley acababa de hacer algo que cambiaría la historia de los gemelos para siempre. Al día siguiente, el equipo de admisión había llegado a la escuela para apreciar el experimento de Stanford, pero grande sería su sorpresa al darse cuenta que su experimento extrañamente se había estropeado, haciendo que el equipo de admisión quedase completamente decepcionado por esto, y tristemente descalificando a Stanford de pertenecer a una de las universidades más prestigiosas. Pero Stanford se daría cuenta que en el piso había una extraña bolsa de maní, el cual era el mismo pasabocas favorito de Stanley. De regreso a su casa, Stanford encara a su hermano y le pregunta si fue él quien destruyó su proyecto, y Stanley se sincera con su hermano, pero de una forma como si no entendiera lo que realmente significaba ese trabajo para la familia Pines, lo que termina enojando mucho más a Stanford al ver cómo su hermano no era capaz de entender la gravedad de lo que estaba pasando. Todo esto provocaría que su padre echase a Stanley de su casa, y es aquí donde podemos decir que la unión de los gemelos Pines terminaría quebrada y con rumbos distintos. Después de estos hechos, Stanford se uniría a una universidad no tan prestigiosa y en la cual tenía que esforzarse el doble, pero para una persona que su vida rondaba al querer aprender cada día, esto no era un problema. El lado positivo de esto es que aquí terminaría siendo algunos compañeros, pero en especial un tal Fidelford McGocket, quien será muy importante en la
vida de Stanford en un futuro. Después de un gran esfuerzo, Stanford se graduaría en filosofía y haría una tesis y una investigación científica que le terminaría otorgando una enorme beca, pero llegaría a un punto donde no sabía qué rumbo tomar en su vida, y es aquí donde recordaría que toda su vida fue tratado como un fenómeno debido a su condición, lo que lo llevó a interesarse en el tema de las anomalías y los fenómenos en el mundo, y después de una larga investigación, se daría cuenta que había un extraño pueblo ubicado en Oregon con una alta concentración de anomalías. Ese pueblo era conocido como Gravity Falls. Después de invertir todo el dinero de la beca para crear un laboratorio de investigación en este pueblo, sabía que necesitaba documentar cada hallazgo y anomalías de este pueblo, y para hacer esto comenzó a escribir un libro que muy pronto sería conocido como el Diario número 1. Cuando terminó su primer diario, comenzó a escribir el segundo, que sería un poco más peligroso, ya que este se centraba en la magia oscura y en las anomalías mágicas, y todo esto lo haría con la esperanza de entender el origen del todo en Gravity Falls. Stanford estaba profundamente motivado por descubrir el origen de las anomalías que investigaba. Debido a su interés de analizar criaturas extrañas, a diferencia de otras personas, Stanford no sentía ningún tipo de rechazo hacia ellas, ya que su malformación genética lo hacía sentir como si fuese uno de los suyos, lo que lo hacía sentir una conexión personal con estas criaturas y con Gravity Falls en general. No olviden la frase, encontrar un lugar donde sientas que puedes encajar. Con el tiempo, Stanford llenó su diario con misterios y centró sus estudios en bestias místicas y anomalías que desafiaban las leyes de la física. Esto lo llevó a teorizar que las rarezas de Gravity Falls podrían provenir de una dimensión diferente, pero claramente este trabajo no podía hacerse solo, así que llamaría a su antiguo compañero de la universidad, Fidelford McGocket, quien lo ayudaría con sus investigaciones y en la construcción de un búnker secreto, que también serviría como un contenedor de una extraña anomalía conocida como el cambiaformas. Stanford había logrado grandes descubrimientos y varias patentes importantes a lo largo de su investigación, algunas como crear una corbata capaz de controlar la mente o una alfombra de electrones capaz de intercambiar las mentes de las personas. Durante estas investigaciones, Stanford encontró una extraña cueva de retratos de chamanes que describían la forma de invocar una entidad poderosa capaz de responder cualquier pregunta de las personas, aunque invocar a este ser llevaría consecuencias apocalípticas. A pesar de los riesgos, Stanford decidió recitar la invocación, impulsado por su deseo de tener respuestas y por fin descubrir el mayor misterio detrás de este pueblo, pero extrañamente nada sucedió. Sin embargo, más tarde, durante una siesta, tuvo un sueño en el que se encontró con un ser triangular llamado Bill Clave, quien afirmaba elegir una mente brillante cada 100 años. Bill se ganó la confianza de Stanford, quien creyendo estar al lado de una de las mentes más brillantes, Stanford conectaría muy bien con este ser extraño al cual llamaría su musa. Un ser que al igual que él tenían un mismo objetivo en la vida, lograr crear una puerta entre dos dimensiones. Aunque parecían ser el uno para el otro, la realidad es que todo esto daría un giro enorme. Stanford comenzó a seguir los consejos de Bill para crear un portal interdimensional y con la ayuda de Fidelford lograron llevar a cabo esta obra, una obra que podría llevar a Stanford a ser recordado como una de las grandes mentes del último siglo y, como no, culminar su propósito personal de descubrir el origen de las anomalías de Gravity Falls. Pero cuando este proyecto ya estaba terminado, accidentalmente su compañero Fidelford había entrado en el portal y pudo ver lo peor de este mundo. Cuando McGocket logró salir del portal, le dio una advertencia a Stanford sobre la criatura de un solo ojo y su posible plan de provocar el fin del mundo. A pesar de todo esto, Stanford no era capaz de apagar la máquina, ya que esta máquina representaba todo el trabajo por el que había luchado desde su llegada a Gravity Falls. Tras confrontar a Bill sobre sus verdaderos planes, Stanford descubrió que había sido manipulado todo este tiempo y que las verdaderas intenciones del Dorito eran muy diferentes a las intenciones que Stanford tenía en mente. Las intenciones de Bill eran traer el caos y la destrucción a otras dimensiones. Sin más remedio, rompió su relación con Bill y apagó el portal, todo con tal de evitar que el plan de Bill se cumpliera. Y gracias a esta traición, escribiría la clásica frase del diario número 3: en Gravity Falls no hay nadie
alguien en quien confiar. Con el creciente miedo del regreso inevitable de Bill, Stanford decidió finalmente abandonar su investigación y ocultar sus diarios para evitar que los detalles del portal cayeran en manos equivocadas, y transformó su laboratorio en un refugio improvisado para resistir a un posible apocalipsis. Así que, sin más remedio, Stanford decidió hacer una llamada a la única persona a la que confiaba. Cuando Stan llega, después de muchos años sin ver a su hermano, Ford le explica brevemente el poder del portal y le entrega su primer diario, pidiéndole que lo llevara lo más lejos posible. Esto obviamente enojó demasiado a Stan, ya que su antiguo mejor amigo y hermano, después de tantos años sin verse, su hermano solo lo llamó para pedirle un extraño favor. Y es que para ese momento, Stanford era un completo desconocido en comparación a ese pequeño niño que tenía un sueño de conquistar misterios junto a su hermano en el stand de guerra. Su investigación y haber conocido a Bill Cipher fue el error más grande que lo terminó consumiendo por completo. Todo esto generó una pelea entre los hermanos, donde accidentalmente activaron el portal. Durante la lucha, Stan empujó el diario hacia Ford, provocando que este fuera succionado por el portal y siendo desaparecido en una dimensión desconocida. Cuando Stanford cobró la conciencia, supo que estaba en un lugar muy diferente. Estaba en nada más y nada menos que en el reino de las pesadillas. Un lugar conocido por ser el reino de Bill, un lugar donde las leyes de la física y la realidad son completamente distintas. Es una dimensión descontrolada y caótica, sin reglas fijas, lo que lo lleva a una constante distorsión de la realidad. Ford, al llegar a este reino, se encuentra rápidamente en peligro al ser atacado por monstruos y secuaces de Bill. La falta de reglas en este lugar hace que sea difícil para Ford mantener la cordura y la estabilidad mientras busca una forma de sobrevivir y planear su regreso. Pero claramente estamos hablando de una mente prodigiosa, estamos hablando de Stanford Pines, un genio que iba a encontrar la forma de escapar de este lugar, y exactamente ese sería su próximo movimiento, ya que logró escapar del reino de las pesadillas mediante una serie de acciones cruciales. Primero, cuando llegó al reino y se encontró en peligro, se refugió en un asteroide cercano, usando sus cavernas internas para evitar ser detenido por los secuaces de Bill. Durante su tiempo en el asteroide, Ford encontró una familia de refugiados quienes habían quedado atrapados en el reino después de ser absorbidos por un agujero de gusano. Estos refugiados le proporcionaron raciones y un traductor tridimensional modelo K127X, una herramienta fundamental para que Ford pudiera comunicarse con estos seres de otras dimensiones y obtener información crucial sobre las fortalezas y las debilidades de Bill Cipher. Así que, con la ayuda de los refugiados, Ford planificó su siguiente movimiento: recolectar información en varias dimensiones y prepararse para la batalla contra Bill. Utilizó el traductor para viajar a través de diferentes dimensiones, recopilando datos que le permitían finalmente enfrentar a su enemigo. En uno de sus viajes, Ford se encontró el oráculo Jaisel Brown en la dimensión 52, quien le brindó valiosa información y le sugirió que se implantara una placa de metal en su cabeza para protegerse de la posesión de Bill. Esta preparación fue esencial para su confrontación final. Finalmente, Ford encontró un agujero de gusano que le permitió escapar del reino de las pesadillas y continuar su búsqueda con tal de derrotar al tal Bill clave. Aunque para ese tiempo Stanford visitaría muchas dimensiones, hubo una en particular entre todas, la dimensión paralela a la Tierra. Esta dimensión es notablemente similar a la Tierra original, pero con diferencias muy significativas. En esta realidad alterna, Fidelford nunca entró al portal, lo que lo llevó a una serie de eventos diferentes. Stanford y Fidelford trabajaron juntos para crear un desestabilizador cuántico, un arma lo suficientemente poderosa capaz de neutralizar a nivel cuántico a cualquier ser impactado por esta arma, un arma enfocada principalmente en la destrucción definitiva de Bill. Mientras tanto, en su dimensión original, en el episodio El cerdo viajero del tiempo, un joven Stanley se asoma por la ventana por unos breves momentos cuando Dipper y Mabel pasan corriendo mientras viajan por el tiempo. Aunque por mucho tiempo se debatió si se trataba de Stanford o Stanley, después de los sucesos del portal, Stanley adoptaría el papel de su hermano y remodelaría el centro de investigación en la cabaña del misterio, sin contar la típica postura de Stanley en la serie, quien para ese entonces había adoptado el nombre de Stanford Pines.
Pines. En los años próximos, mientras Ford aún seguía atrapado en el portal, Dipper Pines, sobrino nieto del mismo Stanford, descubre accidentalmente el diario número 3 y queda fascinado por su contenido. Pronto comienza a utilizar esta información para enfrentar y comprender los fenómenos sobrenaturales de Gravity Falls. En el episodio La mano que mece a Mabel, se revela que Gideon de alguna manera ha obtenido el diario número 2 e hizo con este lo que Stanford siempre buscaba prevenir, que el tema de la magia no cayera en manos equivocadas. En el episodio Escapando de los sueños, cuando Gideon invoca a Bill Cipher para pedirle que entrara en la mente de Stanford Pines, Bill, al escuchar este nombre, cambia su actitud de risa a una actitud un poco más seria, quedándose pensando por un breve momento y entendiendo que Gideon se refería a Stanley Pines. Un detalle muy pequeño pero que tenía mucho sentido. Después de la separación entre Stanford y Bill, este volvería tras él en algún momento, así que escuchar este nombre después de tantos años lo hizo recordar a su marioneta favorita del pasado. Durante los eventos del gigantesco Gideon, se ve como Gideon comprende parcialmente el poder oculto de los diarios y cree que son todo lo que necesita para controlar Gravity Falls. Después de quitarle el diario 3 a Dipper y al enterarse de la existencia de un tercer diario, intenta forzar erróneamente a los gemelos para que le entreguen el diario número 1. Tras su derrota, Dipper muestra los diarios a Stan, quien los toma prestado y utiliza secretamente la información para avanzar la reactivación del portal, demostrando que todo este tiempo Stanley estuvo detrás buscando la forma de recuperar a su hermano. Pero por fin, la llegada de Stanford ya estaba cada vez más cerca. En el episodio Él no es lo que parece, se descubre que Stan ha estado recolectando desechos radiactivos para alimentar un dispositivo del fin del mundo. Al registrar su habitación, los gemelos encuentran un antiguo recorte periódico que reporta la muerte de Stan Pines, lo que lleva a los chicos a cuestionar la verdadera identidad de su tío. Pero después de una serie de problemas y cuestionamientos en el camino, la cuenta regresiva había terminado, lo que lleva a una entrada entre dos dimensiones, de la cual sale un hombre encapuchado y tras preguntar de quién se trataba, Stanley revela que esta persona era el autor de los diarios, su hermano, que ha estado atrapado en el portal durante los últimos 30 años. Después de este hecho, Ford golpea a su hermano en vez de agradecerle. A pesar de ser su primer encuentro desde su desaparición, se sorprende gratamente al descubrir que tiene una sobrina y un sobrino, Dipper y Mabel, pero se enfurece al saber que su hermano ha estado utilizando el nombre de Stanford durante 3 décadas. Pero lo verdaderamente importante aquí es entender cómo Stanford seguía guardando un rencor hacia su hermano, aunque podría ser entendible ya que durante toda su vida Stanley solo se encargó de arruinar sus planes. Aunque siempre quiso entender a su hermano, esta vez prefirió no volver a confiar en él, algo que tristemente lo cegaría, y no solo no se daría cuenta de todo lo que hizo su hermano para volver a estar con él, sino que aparentemente jamás le daría un sincero perdón por haberle arruinado su vida. Y por culpa de esta discusión, un terrible futuro estaba por venir. En uno de los sueños de Stanford, este se encontraba alejado del todo, solo se escuchaba una extraña risa que se le hacía familiar, sabía de quién se trataba. En ese momento se aparece Bill Cipher, su antigua musa que había regresado nuevamente. De alguna u otra manera se enteró del regreso de su antiguo aprendiz, aprovechando este momento para contarle sobre la profecía del fin del mundo, y una profecía que aparentemente se veía como un destino inminente. En el episodio Dipper y Mabel contra el futuro, Ford se da cuenta que la grieta está empeorando, y le pide a Dipper que lo ayude para cerrarla y evitar un desastre gigantesco, el cual terminó llamando el raro Armagedón. Juntos viajan a un acantilado donde descubren un ovni enterrado bajo Gravity Falls. Ford revela que necesita un adhesivo alienígena para sellar la grieta. Todo esto termina en ovnis, acción, vuelos por los aires y un terrible accidente en el bosque. Todo esto haría que Stanford le ofreciese a Dipper en convertirse en su aprendiz, viendo las grandes capacidades de Dipper, aunque Dipper no estaba completamente seguro de dejar a su hermana sola en esto, a lo que Ford le dice que está seguro de que Mabel se las arreglará bien por sí sola, pero su motivación para ofrecerle esto a Dipper en convertirse en su aprendiz tiene un trasfondo psicológico y emocional más profundo. Ford siente la necesidad de convertir a Dipper en una versión de sí mismo, cumpliendo los sueños y aspiraciones que él no pudo alcanzar, debido a todas las circunstancias y errores de su propio pasado, en gran parte causados por su hermano. Ford desea que Dipper tenga un futuro diferente al que él siempre quiso, intentando remediar el camino que su propio futuro tomó.
Cuando Mabel se entera de su decisión, esta no se lo toma muy bien y después de una discusión, esta se va de la cabaña. Cuando Dipper le cuenta lo sucedido a Stanford, este le pregunta si por casualidad su hermana no se lo había tomado muy bien, pero esto lo dice de una manera poco expresiva, recordando que ya había pasado por esto antes. Stanford le dice a Dipper que olvide el tema por ahora y que se centrara únicamente en el tema de la fisura, pero se dan cuenta que la fisura no estaba en su mochila. Al salir de la cabaña se dan cuenta que ya era demasiado tarde, el fin del mundo había comenzado y la profecía de Bill por fin se había cumplido. Ford de inmediato lleva a Dipper a la torre del reloj del pueblo. Sin más opción, planeó un plan B para esta situación. ¿Recuerdan cuando les conté cómo Stanford creó un desestabilizador cuántico en otra dimensión? Pues por fin usaría esta arma poderosa para acabar con Bill, pero debido a un error, este falla el único tiro que tenía para acabar con la amenaza más grande del universo. Cuando Bill se da cuenta de esto, se burla de Stanford y le ofrece unirse a su grupo de criaturas extrañas, pero Stanford termina rechazando la oferta, lo que hace que Bill se enoje y lo termine convirtiendo en oro y lo usa como un rascador de espaldas, mientras el caos se extiende por todo Gravity Falls. Cuando Bill se da cuenta de que un campo de fuerza impide que su caos se expanda por todo el mundo, decide recurrir nuevamente a Stanford. Después de desconvertirlo en oro, Stanford se da cuenta que se encuentra en una habitación extraña donde Bill le ofrece una bebida y le revela que él sabe que Ford conoce la fórmula para desactivar el campo de fuerza de Gravity Falls, pero claramente Ford se negaría en ayudar a Bill. Así que Bill, sin más, intenta persuadir a Ford para que revele la fórmula secreta, ofreciéndole un poder ilimitado a cambio, pero claramente Stanford no iba a ayudar a Bill, así que Bill recurrió a su último truco: torturar a Stanford. Mientras Stanford era torturado, los chicos planeaban su rescate. Cuando logran liberar a Ford y los demás chicos en el robot del misterio se enfrentan a Bill, todos observan a Ford como un héroe, algo que Stanley nota y lo hace recordar una vez más que siempre termina siendo la sombra de su hermano, y se termina molestando aún más, y principalmente porque Stanford jamás le había agradecido a su hermano por haberlo salvado. Stanford seguía demostrando que aún en el fondo seguía odiando a su hermano por haberle arruinado su futuro. Stanford utiliza un signo zodiacal para derrotar a Bill, revelando que los símbolos en el suelo representan una profecía que explicaba la forma en cómo podía ser derrotado Bill. Con la ayuda de todos se lleva a cabo el plan para acabar con el Dorito malvado para siempre. Pero ¿recuerdan cuando les dije que por culpa de la discusión que tuvieron atrás, todo esto llevaría a un terrible futuro? Pues por culpa de ese mismo hecho, de que Stanford no le agradeciese a su hermano, hizo que Stanley complicara más las cosas para la profecía, al no querer unirse hasta escuchar cómo su hermano le agradecía por haberlo salvado. Así que sin más, Stanford le agradece, pero la pregunta aquí es, ¿realmente lo dijo de corazón o solo lo hizo para que su hermano dejara tanto rodeo y se uniera al zodiaco? Pues eso mismo daría a entender la actitud de Stanley, al no estar satisfecho con esta aparente falsa disculpa de su hermano. Todo esto terminaría en una discusión que arruinaría la profecía y dándole la ventaja a Bill de acabar con todos, bueno, con casi todos. Mientras Dipper y Mabel huyen de Bill, Stanford le cuenta a su hermano que existe una última manera de acabar con Bill. Cuando Bill regresa con los otros gemelos, Stanford acepta el trato de Bill para entrar en su mente, pero después de esto Bill se daría cuenta que en realidad había sido engañado y que en realidad había entrado en la mente de Stanley, lo que termina dándole la oportunidad a los chicos de acabar por todas con Bill Cipher. El sacrificio final de Stan al aceptar borrar su propia memoria para derrotar a Bill Cipher es la culminación de su deseo de redención. A lo largo de su vida, Stan ha intentado enmendar sus errores, pero siempre ha sentido que todo lo que hacía lo arruinaba, especialmente en los ojos de su hermano. Al aceptar este sacrificio, Stan estuvo dispuesto a perder todo lo que es para salvar a los demás, un acto que demuestra tanto su amor como su profundo deseo de purgar todos los errores que cometió en el pasado, y para de una vez por todas, Stanford se diera cuenta del sincero perdón de su hermano. Después de todo lo sucedido con el raro Armagedón, Stanford finalmente se dio cuenta de que durante todos esos años había estado enfocado en sí mismo y en todo su pasado. Había alimentado un rencor hacia su hermano, culpándolo por todos los problemas que llegó a enfrentar. Sin embargo, fue en ese momento que comprendió la magnitud de lo que Stan había tenido que soportar, los sacrificios que había hecho y todo lo que había pasado solo para escuchar un sincero perdón por sus errores. Así que, decidido para aprovechar esta oportunidad para una reconciliación y reconectar con el vínculo fraternal que una vez compartieron, Stanford le pidió a Stanley que lo acompañara en una nueva aventura.
aventura, ir a cazar anomalías en el océano Ártico. Pero Stanford no quería a cualquier compañero, sino que necesitaba a su mejor amigo y hermano, con quien deseaba revivir un antiguo sueño que ambos compartían desde niños. Un sueño que, a pesar de todo, nunca había muerto. La evolución de Stanford pasó de ser un hombre consumido por su obsesión con la ciencia y el resentimiento hacia su hermano a alguien que finalmente reconoció el valor del sacrificio y la redención. Al darse cuenta de sus errores, buscó la reconciliación y revivió el sueño de una aventura compartida con su hermano, demostrando su crecimiento personal y emocional a lo largo de la serie. Y ya sabes, si el video te gustó no olvides suscribirte y si deseas puedes ver el video sobre la evolución de Stanley para que tengas un contexto más completo sobre la historia de los dos hermanos. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en otro video.